Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos visitan hoy en día en la plataforma de Cultura Activa. Hoy es un día muy especial, hoy es 15 de septiembre del año 2020. Hoy estamos celebrando pues el 199 aniversario de independencia de Honduras y Centroamérica. Estamos muy agradecidos mediante la plataforma de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, mediante el programa Cultura Activa, en el mes patrio, pues tenemos la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes por medio del Facebook Live. Hoy tenemos, pues, al igual que tuvimos la semana pasada, un programa muy interesante. Hoy tenemos eventos importantes que han marcado la independencia. Un proceso muy particular. Nuestra independencia, pues históricamente fue diferente a las demás que ocurrieron en otras regiones y en otros países. Pero eso lo vamos a analizar el día de hoy con nuestro invitado. Tenemos con nosotros al licenciado Douglas Vargas. El licenciado Douglas Vargas es el jefe del Archivo Nacional de Honduras. Igualmente es un experto en archivística y también él es egresado de la Maestría de Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y catedrático universitario. Tenemos el placer de tenerlo hoy en día aquí con nosotros. Muy buenas tardes, licenciado Douglas. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos para hoy? Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a todo el público en general que nos mira a través del Facebook Live. Pues hoy es 15 de septiembre y celebramos lo que siempre se ha entendido como la fecha de la independencia de Centroamérica. Y sobre ese proceso vamos a hablar hoy precisamente porque hay algunos detalles que de repente no se han visto en el entorno histórico de por qué se dieron y que corresponden a momentos muy particulares y a condiciones muy específicas. Y sobre ese tema vamos a ver esos eventos importantes que marcaron la independencia y algo que nos vamos a salir un poco de lo que es la historia tradicional, no un poco, creo que un giro como de 180 grados. Es que la independencia como tal es un proceso de carácter administrativo que inició el 15 de septiembre de 1821. Si bien es cierto, con la difusión que se dio al acta que se hizo en Guatemala, cada provincia, cada ayuntamiento fue asumiendo la independencia como propia, pero sabemos que ese fue un proceso bastante largo. A diferencia del resto de América, y eso hay que decirlo, que fue violento, fue sangriento, como ocurrió en Norteamérica con el tema de la independencia de los ingleses, o en Sudamérica, nosotros no tuvimos esas características. Y por eso es que algunas personas consideran, y yo incluido, que este fue un proceso que dejó una huella que nos volvió débiles. ¿Por qué? Porque como no fue un proceso que nos costó, sino que fue asumido por otras entidades, nosotros terminamos haciendo un proceso de independencia en donde no nos empoderamos de él. Además de que es una independencia que se genera una mixtura eh, de eventos que ocurrieron fuera de Centroamérica, como es el tema de las Cortes de Cádiz, que hablamos la semana pasada, e inclusive ese intento post-independencia de crear una federación, pero con un sincretismo que no va a funcionar políticamente hablando, y sobre eso es que nos vamos a referir. Ahora, para entender la independencia, hay que estar claro que no fue que el 15 de septiembre de 1821 se reunieron en el ayuntamiento y dijeron, hoy, declaremos la independencia. No es así. Es un proceso que se fue llevando, que fue generado no por algunos, por mucho malestar que existía en la población criolla, que fue apoyada por el mismo pueblo, que también quería algún tipo de libertades producto de que la carga tributaria de la corona era alta. Entonces estaban buscando un modelo que los hiciera independientes, que le quitara ese yugo, pero también hay que estar claro en lo siguiente, que las características de la independencia de Centroamérica, como les decía, fue muy diferente, lo que volvió nuestra independencia de carácter pacífico y muy conservadora. ¿Por qué conservadora? Porque las estructuras del poder
se mantuvieron intactas. O sea, el poder que había al momento de la corona es el que va a continuar después de la independencia. Y sí va a haber un reacomodo muy posterior, tres años después, pero en esa transición no hubo cambios. Se mantuvo exactamente tal cual. Ahora, muchos dicen, ¿por qué España no peleó a diferencia, como sí lo hizo en Sudamérica, por mantener las colonas en Centroamérica? Perdón, las colonias. Aún antes de la independencia, México tenía que pasar dinero a la Capitanía General de Guatemala para mantener los costos administrativos de la colonia, porque ya las colonias centroamericanas no eran productivas. Bueno, no es que no lo fueran, sí lo eran, pero era exageradamente corrupta. Entonces los funcionarios no percibían los impuestos que debían hacerse. Entonces eso generó que lejos de producir se volvió una carga. Adicionalmente en eso, en este momento, Inglaterra recupera su capacidad naval y está pretendiendo quedarse con islas al sur del Caribe, el tema de San Andrés. Entonces, España tiene que repotenciar su flota y crear asentamientos en La Habana y República Dominicana. Entonces, España está más interesada en defender sus dominios del sur, que son altamente productivos, de la invasión de los ingleses, y no Centroamérica, que prácticamente no le estaba generando nada. Entonces, desde ese entorno vamos a ver que no era para España una pérdida que Centroamérica se independizara. Por eso es que hablamos de una independencia pacífica, porque en alguna medida liberaba de carga administrativa a México y por lo tanto a España. En ese entorno, eh, ya venimos de las Cortes de Cádiz de 1812, donde hay mucho malestar en las colonias, porque prácticamente sí, ellos nombraron sus representantes, fueron a España, pero literalmente fueron desconocidos. Y en eso vamos a tener que considerar seriamente algo que generalmente pasa desapercibido, y es que aún hoy día, en estas sociedades de las comunicaciones, el papel del periodismo en la generación de opinión es determinante. Ahora traslademos este periodismo a 1821, donde la mayor parte de la población es analfabeta, donde no hay muchas escuelas, donde no hay lugares de ilustración, excepto en Guatemala la Universidad de San Carlos, que realmente generó todo un proceso de cambio con la gente que estudió ahí, en este caso José Cecilio del Valle. Entonces vamos a ver que los criollos van a comenzar a buscar un mecanismo de empoderamiento del proceso de independencia. Y en ese tema vamos a ver a dos figuras, a don Pedro Molina y al licenciado don José Cecilio del Valle. Ambos publicaron diarios que fueron el editor constitucional, que luego tuvo que cambiar al genio de la Constitución, la libertad, perdón, porque producto de la represión, don Pedro Molina comienza con un discurso bastante fuerte en contra de la monarquía y los vicios de la monarquía, defender los derechos de los americanos, de los criollos, pero eso molesta mucho a la corona y de hecho Molina tiene que mover su discurso, y inclusive el nombre del periódico, que comenzó llamándose el editor constitucional y pasó a llamarse el genio de la libertad. ¿Qué es lo que pasa con Molina? Él representa un sector político dentro de la corona, al igual que va a pasar con don José Cecilio del Valle. Permítame. José Cecilio del Valle funda el Amigo de la Patria en 1820. Fíjense, los periódicos están muy cercanos a la fecha de la independencia. Ahora, ¿cuál es no digamos el problema? ¿Cuál es la característica del diario de Valle? Valle era un intelectual que hay que reconocerlo. Hoy por hoy, 200 años después de la independencia, no ha vuelto a nacer un ciudadano como Valle. Un hombre con su capacidad intelectual, política, científica, analítica, de redacción, no ha vuelto a nacer uno de esos. Creo que en su tiempo Valle hubiera sido un premio Nobel fácilmente. Pero, ¿qué pasa? Centroamérica se va a desarrollar en esas dos líneas de corriente con un Valle bastante moderado y, ojo,
Valle no es que se oponía a la independencia, nunca se opuso. Él estaba consciente que había que llevarla a cabo, pero era moderado. Es decir, deseaba una transformación del régimen colonial, buscaba la independencia con la debida proporción moral y material. Su crítica al sistema era también dura, pero la forma en que trataba las materias no estaban al alcance de la multitud y su periódico no fue muy popular, porque el diario de Valle estaba más orientado hacia la élite. En cambio, el de Pedro Molina más hacia el pueblo, por el lenguaje que usaban, por el discurso que tenían. Y aquí es donde estamos claros. Pedro Molina respondía al grupo de los políticos llamados los cacos. En cambio, Valle era del grupo llamado los gasistas. Entonces, los cacos eran un poco más, les decían también los fiebres, eran más impulsivos. Y en ese grupo de los cacos vamos a ver a Aycinema, que era amigo de Pedro Molina. Y ya sabemos que Aycinema fue determinante en el proceso político centroamericano. Y Valle era de una línea más elitista, más aristocrática. Ahora, algunos dicen, ¿por qué le dicen los cacos? Bueno, los cacos, así como se toma, quiere decir ladrones, eso era así. Y era por el bajo estrato nivel de la mayor parte que lo formaba. Y los gasistas les decían por el gas, porque les gustaba tomar vino. Entonces, se emborrachaban con bastante frecuencia y por eso eran los dos grupos que estaban marcados más por sus vicios personales que por sus ideologías políticas. Pero básicamente estamos hablando de grupos de liberales y conservadores, que posteriormente van a formar sus propios partidos. Ahora, cuando entramos al análisis de la proclamación de la independencia de Centroamérica en Guatemala, tenemos que comenzar a vincular algunos eventos que ocurrieron alrededor para poder entender el porqué de esta acta de independencia. Y vamos a comenzar en el 30 de enero de 1821, donde en Guatemala se conoció un informe enviado por un diputado a las Cortes, que fue don José de Sacasa, que se lamentaba que en las Cortes de Cádiz la minoría de diputados eran de América y de Filipinas. Muchos desconocen que Filipinas era parte del Imperio Español. De hecho, Filipinas es en honor al rey Felipe. Por eso su nombre es Filipina y por eso encontramos que en Filipinas hay tanto nombre más bien español, a pesar de que hablan inglés. La relación era realmente muy poca, uno por cada 60,000 personas. Entonces, consideraron que al momento de ir a las Cortes, los americanos iban en total desventaja. Prácticamente se aprobó lo que los españoles querían, no lo que América deseaba. A pesar de que se le quitó bastante poder de hecho, desapareció el poder absoluto del rey y comenzó a entenderse que la soberanía radicaba en el pueblo, un principio constitucional que todavía hoy existe en las constituciones americanas. Al darse cuenta la gente que las Cortes de Cádiz fue realmente una burla para ellos, comenzó un descontento muy grande, que se comenzó a generar en Guatemala en todos los niveles, especialmente en el pueblo, situación que era fomentada por los criollos que tenían más educación y alienaban al pueblo que se buscara la independencia. Ahora, estas manifestaciones no fueron pacíficas, por lo menos las preindependencia en Guatemala fueron bastante fuertes. De hecho, acusaban a Molina y a Valle de incentivar esas ideas a través de los periódicos. Por eso, en una sesión del Ayuntamiento de Guatemala, el alcalde primero, el 31 de agosto, estamos hablando 15 días antes de la independencia, se manifestó ante el cuerpo que por motivo de las últimas noticias recibidas de México, se había sentido en el vecindario de esta capital algunas alteraciones. Y dice, no solo en las clases superiores, sino en la plebe, que cada día se mostraba más insurrecta y pendenciera, que habían menudeado los delitos de sangre, que diariamente aparecían en las paredes de las casas y en los lugares públicos, pasquines contra los españoles y los americanos españolistas, y que en vista de esto proponía al ayuntamiento que dictase las medidas más rígidas para evitar los males que podría ocasionar casos tan malos como el que se denunciaba. Entonces vemos que sí hubo un movimiento popular, no organizado, pero sí hubo un movimiento popular en contra de la corona española que generó presión política
sobre las estructuras del poder, o sea, sobre las autoridades españolas, que los inquietaba bastante el hecho de que México, que 11 años antes ya se había independizado, estaba pasando esas ideas para acá. De hecho, no hay que olvidar que Chiapas y Soconusco ya habían declarado su independencia. Entonces, eran territorios demasiado cercanos a Guatemala para pasar desapercibido. Ahora, ¿por qué la independencia fue pacífica? Bueno, expliqué en parte de que se debió a que España no estaba tan interesada en hacer un movimiento de represión en contra del movimiento de independencia por los costos que significaba la guerra en sí, y ya era una pérdida a las colonias en Centroamérica. Por lo tanto, tampoco había un interés manifiesto de parte de la colonia española. Interesante la posición de Gabino Gaínza. El 4 de septiembre, él se presenta repentinamente en el ayuntamiento de Ciudad Guatemala, manifestando ante aquel cuerpo que estaba dispuesto a castigar a quienes se atreviesen a perturbar la tranquilidad pública y que deseaban una investigación. Ahí vemos el papel de los criollos ya manipulando el poder, digámoslo de una forma maquiavélica. Hay Cinema, que fue realmente un político muy hábil, le da un mensaje a Gabino Gaínza que prácticamente lo sedujo, cuando le dice: se sabe ciertamente que en varias provincias de Nueva España y hasta en el inmediato Oaxaca se ha publicado la independencia, que la opinión general de esta capital y a sus provincias es por el mismo plan. O sea, todos, él está consciente que todos están queriendo la independencia. Y dice, y cree que de necesidad debe seguir la suerte de México, que ha llegado a entender que la moción de los que andan recogiendo firmas es que por medio del señor jefe político se dirija felizmente esta misma opinión. Y de este modo se evita una conmoción popular y desordenada perjudicial al público. Ahí hay Cinema, seduce a Gaínza y lo convence de una manera muy sutil cuando le dice que entiende, no se trata de hacer novedad en las autoridades constituidas, y sí de sostenerlas permaneciendo bajo su dirección, y que en nombre del pueblo a quien representa manifiesta que hay personas muy exaltadas en favor de la independencia y juzga imposible la mudanza de opinión. Le dice a Cinema, mira, es imposible que cambiemos la opinión del pueblo. La independencia va, pero mire, la gente no está interesada en quitarlo a usted del poder. Lo queremos dejar a usted en el poder. Entonces, Gaínza no mira la independencia como una amenaza personal, sino más bien como una transición al poder ante los cambios, lo cual naturalmente lo va a convencer. Y eso que nosotros vemos aquí, que hay Cinema le dice a Gaínza de que él va a continuar en el poder, en efecto sí se dejó concreto, porque cuando leemos el artículo 7º del Acta de Independencia de 1821, dice que entre tanto, no haciéndose novedad entre las autoridades establecidas, signa, y ahí no es un error, sino que es el español antiguo, signa, que siga, estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la Constitución, decretos y leyes, hasta que el Congreso indicado determine lo que sea más justo y benéfico. Octavo, y ahí lo dice con nombre y apellido, que el señor jefe político brigadier don Gabino Gaínza continúe en el gobierno superior político y militar para que éste tenga el carácter que parece propio de las circunstancias. Como podemos ver, el ofrecimiento de Cinema un día antes se lo concreta el 15 de septiembre. Entonces, cuando hay Cinema le ofrece eso a Gaínza, Gaínza inmediatamente lo que hace es convocar a una reunión el 15 de septiembre en el ayuntamiento, y de hecho en el documento en la convocatoria que redacta Gaínza, él está muy animado y le dice al pueblo que es importante que vayan a la reunión, porque ahí se van a hacer cosas que van para la felicidad del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Gaínza sabe que él va a ser nombrado. Y hay Cinema allá en el camino para evitar una confrontación
de tipo militar, o sea, que haya represión en contra del movimiento independentista. Entonces, estamos hablando por eso de una independencia pacífica, porque fue un arreglo entre poderes para hacer el cambio. Entonces, exactamente eso es lo que va a ocurrir y por eso lo de pacífico. Ahora, fíjese lo que ocurre aquí. Gainza convoca a las autoridades, a los principales, a la reunión al Palacio Nacional y se encontraban todos invitados por él. Ahora, la reunión comienza, pero ¿qué pasa? Gainza invita el 15, pero en la noche del 14, tanto Aycinema como Pedro Molina han andado de barrio en barrio invitando al pueblo que vaya alrededor del salón del Palacio Nacional para acuerpar el movimiento independentista. Esa presión es la que nosotros vamos a ver y por eso en el acta de independencia hay mucho temor cuando dice que no es conveniente que el pueblo declare la independencia, que mejor sean ellos. Pero, ¿por qué hicieron esto Gainza y Aycinema? Porque sabían que si no había una presión popular, o por lo menos crear un ambiente que generara algún tipo de miedo, eso iba a generar que ese día no pasara nada. Y hay algo interesante, es que según pasaba la mañana, no aprobaban el acta de independencia y la presión y el descontento era cada día mayor, porque se suponía que eso ya era un hecho. Entonces sucede que la señora, doña Dolores Bedoya, que es la esposa de Pedro Molina, tiene una idea. Y es que manda a poner música de marimba en la plaza y manda que revienten cohetes. Entonces la gente pensó que por la música y los cohetes es que ya se había aprobado la independencia y el pueblo se tranquiliza. Pero en realidad eso todavía faltó que hacerle. Ahora, en la reunión se leyeron los pliegos de Chiapas con respecto a la independencia y José Cecilio del Valle toma la palabra y señala, entre otras cosas, la necesidad de proclamar la independencia al ejemplo de las otras colonias, pero que previamente se debía oír el voto de las provincias. O sea, Valle, como les decía, siempre estuvo a favor de la independencia, pero Valle decía que las provincias decidan, que voten si lo hacemos o no lo hacemos. Este criterio de Valle quedó plasmado en el artículo segundo del acta del 21 y se lee así: segundo, que desde luego se circule un oficio a las provincias por correos extraordinarios para que sin demora alguna se sirvan proceder a elegir diputados o representantes suyos y estos concurran a esta capital a formar el Congreso que debe decidir, fíjese lo que iba a decidir el Congreso, sobre el punto de independencia absoluta y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir. O sea, Valle está claro que debe haber un Congreso que decida sobre la independencia, sí o no. Fijarla. De gobierno, si va a ser provincial, va a ser republicano, como sea, y una nueva constitución, porque ya no vamos a estar con las leyes de la corona española, aunque en alguna medida siempre se siguió dando. Ahora, lo interesante y lástima que en una visita que hice a Ciudad de Guatemala no pude por falta de tiempo. La directora del Archivo General de Centroamérica, Ana Carla Castilla, me ofreció darme una copia completa del expediente de la independencia de Centroamérica, porque lo que muchos no saben, y por eso les decía, que esa acta del 21 lo que dio lugar fue a todo un proceso administrativo donde se mandaron las invitaciones a elecciones, las provincias contestaban esa invitación y después mandaron los resultados de las elecciones y todo eso está en un expediente administrativo bastante grueso, creo que alrededor de unos 600 folios que está en el Archivo General de Centroamérica. Ana Carla, yo quería que me diera por lo menos una versión digital. Lamentablemente ellos cobran todos esos servicios y pues en aquel momento no podía hacerlo. Pero inclusive fui hace 2 años y ya por falta de tiempo no pude hablar con ella para que me facilitara esa copia digital porque yo quiero una copia, de hecho sé que la voy a obtener para que esté en el Archivo Nacional de todo el expediente administrativo de la independencia de Centroamérica que nosotros no lo tenemos.
y creo que en Centroamérica solo Guatemala lo tiene, no sé si otro país lo tenga, pero sería muy bueno tener ese expediente completo para que los investigadores comiencen a hacer sus estudios y veamos, dar un revisionismo histórico a este proceso de independencia que creo que es necesario. Es más, considero que sería un documento muy valioso que lo lográramos tener la copia para el aniversario del Bicentenario. Dice en el cuarto que el número de estos diputados sea en proporción a uno por cada 15,000 individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. Otro punto interesante, esta declaración de avanzada, aún antes de que Estados Unidos diera derecho al voto a la población de origen africano, en Centroamérica ya le habíamos dado ese derecho desde 1821, ellos podían votar. Y en Estados Unidos ustedes saben que ese fue un proceso mucho más violento, mucho más complejo. El tema de los derechos civiles en Estados Unidos relativamente del siglo XX. Nosotros habíamos definido esto para el siglo XIX. Y sexto, dice que en atención a la gravedad y urgencia del asunto, se sirvan a hacer las elecciones de modo que el día 1 de marzo del próximo año, de 1822, estén reunidos en esta capital todos los diputados. La convocatoria era prácticamente para 6 meses, que se hicieran elecciones para elegir diputados que fueran al Congreso y que el Congreso eligiera sobre los puntos que decía, sobre la independencia general, en caso de fijarla, la forma de gobierno y la ley fundamental. Ahora, sabemos que ese Congreso no se hizo en el 22, porque para enero del 22 ya nos habían obligado a anexarnos a México, y esto dilató el proceso porque llegamos hasta marzo del 23, cuando sí desaparece el Imperio Mexicano de Iturbide, y para julio de ese mismo año, ahí sí convocamos a un Congreso. Ahora, ahí es donde les digo que la presión del pueblo que sí está manifestada en el acta, cuando la gente que hay Cinema y Molina habían llevado para que presionaran, estaban generando un ambiente bastante tenso. Y ahí también hay cierta contradicción. ¿Por qué? Mire, dice al principio del acta, siendo públicos e indubitables los deseos de independencia del gobierno español, que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital. Ayer el licenciado Eduardo Ver hablaba precisamente de eso, de esta acta tan ambigua, porque ahí quien dice que está pidiendo es el pueblo de esta capital, o sea, la capital de Guatemala. Pero fíjese lo que dice en el artículo primero, que siendo la independencia del gobierno español la voluntad del pueblo de Guatemala, ahí ya no es la capital, es todo el pueblo. Y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el cual Valle recomendó que debía hacerse para decidirse la independencia, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Se proclama la independencia en nombre del pueblo porque el pueblo la pide, pero no la debe proclamar el pueblo. Por eso, insisto, ayer Eduardo Ver con toda razón decía que esta es una independencia que corresponde a las estructuras del poder. O sea, es desde el poder mismo que se emana este tema, y vamos a ver que ese tema de las élites se va a ir desarrollando durante todo el siglo XIX. Ahora, en este proceso de independencia hay eventos que son importantes y que deben tenerse en cuenta para entender lo que pasó, cómo evolucionó todo. Obviamente el 15 de septiembre como la reacción del acta de independencia de Guatemala y la convocatoria a un congreso para que decidiera sobre ahí la forma de gobierno. Insisto, es sabido que cuando los pliegos de la convocatoria y de lo que se había decidido en Guatemala llegaron a los ayuntamientos, muchos ayuntamientos se anexaron al tema de la independencia, incluido Tegucigalpa, que en este caso fue Herrera que lo hizo. Ese proceso, o sea, la independencia como tal fue asumida, diríamos, de manera no formal, porque legalmente había que hacerlo mediante el Congreso, pero digamos que ya de hecho lo habían hecho, de derecho va a ser después. ¿Qué pasa? El 5 de enero de 1822, Centroamérica se anexa a México, no a voluntad propia que conste, sino porque Iturbide amenaza prácticamente a Centroamérica que o se anexa o lo invade.
Entonces, ahí hay que entender que bajo por las buenas sí, ahí vamos a estar fregados. Además, recordemos que para ese momento ya Iturbide ha mandado a Vicente Filísola con los ejércitos que han ocupado las principales ciudades de Guatemala como una medida de presión para que se anexe Centroamérica a México. Siendo Gabino Gainza todavía el jefe de gobierno, después de la independencia, le dice que va a convocar elecciones y que el pueblo decida si nos vamos a anexar o no. La verdad es que el resultado siempre fue confuso porque todavía faltaban como 69 ayuntamientos que llegaran sus actas de las elecciones. El resultado existente a ese momento no era determinante, pero entendieron tanto Gainza como la gente que estaba a su alrededor que no convenía dilatar un proceso porque eso generaría la invasión de México a Centroamérica. Entonces no teníamos cómo oponernos. Entonces digamos que nos vamos a anexar. Era un sí o sí. Ahora, para marzo de 1823 ya ha caído Iturbide y se reúne el Congreso que había mencionado el acta de 1821. Entonces, el 1 de julio de 1823 se reúnen y proclaman lo que algunos llaman la segunda independencia. Otros, pues simplemente decimos que fue la confirmación del procedimiento administrativo que se inició en 1821, en donde este Congreso tenía que decidir sobre la independencia. Llamémosle segunda independencia o llamémosle ya confirmación ya jurídica de la independencia, como quiera, esa va a darse hasta el 1 de julio de 1821. De hecho, perdón, 23. Hay que estar claro que en los gobiernos de reforma liberal siempre se promovió el hecho de que la independencia, la declaración de independencia de 1823 era mucho más democrática, mucho más completa, mucho más adecuada, participativa y que correspondía realmente a un proceso genuino de independencia. Por eso yo les decía la semana pasada que para la reforma liberal se estaba celebrando el 1 de julio como fecha de independencia y no el 15 de septiembre. Pero algunos me preguntaban cuándo entonces fue que nosotros comenzamos con ese proceso de celebrar el 15 de septiembre. Prácticamente con el centenario se fortaleció esa celebración. De hecho, recordemos, y creo que muchos no lo saben, y a veces le reclamo yo a los vecinos de la ciudad de Comayagüela, que ellos son los que tienen el monumento conmemorativo del centenario. Tienen un puente centenario, una avenida centenario y tienen el obelisco, o sea, en el paseo del obelisco, ese obelisco es conmemorativo del centenario de la independencia. Lamentablemente, la gente como mi abuela no se ha empoderado de eso, de esa herencia histórica que tiene y prácticamente no son más que como direcciones referentes, decirle la avenida Centenario, el puente y puente Centenario o el paseo del obelisco. Pero históricamente son recuerdos importantes en el imaginario colectivo y están en Comayagüela, no están en Tegucigalpa. Eso es una reflexión válida. Y el 22 de noviembre de 1824 se aprueba la Constitución Federal y con ello surge la federación. Aquí otro punto que hay que tener claro. La gente tradicional e históricamente vincula, no históricamente, tradicionalmente vincula a Morazán con la federación. La federación es del 24. Si bien es cierto, Morazán ya era un funcionario público, no es el Francisco Morazán que nosotros conocemos actualmente. Él tenía otro papel más, era administrativo totalmente, pero sí forma parte o va a formar parte de la federación, pero posterior. El proyecto de Federación Centroamericana, de Unión Centroamericana, no es morazanista. O sea, él asumió los ideales y los continuó y siempre creyó firmemente en ellos, pero el proceso como tal es una idea que surge tanto de conservadores como liberales, entendiendo que esa va a ser la forma de gobierno. Ahora, ¿por qué no funcionó esa Unión Centroamericana, este proyecto de federación? Porque en realidad, como les decía, era una mixtura entre las leyes de las Cortes de Cádiz y una copia o un intento de copia de lo que es
la Federación Norteamericana. Mientras en la Corte de Cádiz estábamos hablando de un proyecto centralista, sabemos que el tema del sistema federalista norteamericano es más independiente. Entonces, esa mixtura no iba a funcionar porque era contradictoria en toda forma. Por un lado centralista y por otro lado de independencia de los estados. Entonces, vemos por eso un sistema político federal muy débil desde sus raíces mismas por los componentes con que está integrado. Ahora, no hay que perder de vista, y les decía que el 15 de septiembre es el inicio de ese proceso administrativo. Eso es claro. Que ese proceso debió haberse desarrollado mucho más rápido, en 6 meses, pero producto de la anexión forzada a México, tardamos mucho más tiempo en llegar a ese congreso, digamos hasta julio de 1823, cuando debió haber sido en marzo de 1822. Entonces, el proceso se alargó mucho. Que la proclama de independencia absoluta y la definición de la forma de gobierno será hasta el 1 de julio de 1823. La primera forma de gobierno que nosotros asumimos después de salir de la independencia no fue la Federación Centroamericana. Esa va a ser hasta en 24. Fue un sistema de gobierno provincial. Se va a llamar Provincias Unidas de Centroamérica. Después sí vamos a llamar una Federación Centroamericana, pero hasta el 24 con una nueva constitución. En tanto podemos decir que este sistema provincial fue una transición entre el sistema colonial y que luego, para luego llegar al sistema federalista. Hay algo que tiene que llenarnos de mucho orgullo, y es que José Cecilio del Valle fue el primer canciller de México. De hecho, yo tuve la oportunidad de conocer el salón de retratos de los cancilleres en Relaciones Exteriores de México. Y usted se siente orgulloso. El primer retrato que está en el salón de retratos de los cancilleres mexicanos es el de José Cecilio del Valle. Es el primero. Y los mexicanos, independientemente de las circunstancias bajo las que llegó Valle ahí, porque lo llevó Iturbide, fue canciller de México. Es el único no mexicano que fue canciller. Y ese es un orgullo que no nos lo puede quitar nadie. Ahí está ese recuerdo, ese alegre, ese buen recuerdo para los hondureños. Y por eso decía al principio, nosotros 200 años después no hemos visto ningún ciudadano centroamericano con las capacidades y con todas las virtudes, obviamente tenía defectos como todo ser humano, de José Cecilio del Valle. Realmente un orgullo por donde lo veamos. Lamentablemente, pues Valle no está en Honduras, su cuerpo, y es una tradición que los próceres nuestros no estén aquí. Morazán no está aquí, por ejemplo. Y que por hablar de los dos referentes en este tema, tanto Morazán como Valle, que inclusive en algún momento fueron contrincarios políticos para la elección de la presidencia de la federación en el segundo mandato, del 34 al 38, lamentablemente Valle gana esa elección, pero muere en el camino, o sea, antes de tomar posesión. Y por esas cuestiones del sistema político en ese tiempo es que Morazán queda en un segundo periodo, pero él había perdido la elección con Valle. La primera la gana Morazán a Valle, pero la segunda la gana Valle. Y vemos cómo realmente a Valle siempre le fue mal en ese tema de las elecciones, porque cuando el primer congreso, que se va a elegir el primer presidente de la Federación Centroamericana, que es José Manuel Arce, Valle llega con 41 diputados al Congreso y Arce con 31. La lógica dice que si Valle llevaba 41 diputados y Arce 31, los 41 diputados iban a votar por Valle. Pero ya estamos sabidos que en la política en América Latina o en la política latinoamericana, 1 más 1 no son 2. Entonces resulta ser que los diputados de Valle se le dieron vuelta y al final eligen a Arce en una atípica elección, pero bueno, ya hemos visto elecciones donde las cosas se dan vuelta de la noche a la mañana. No vamos a citar ningún ejemplo, ahí lo dejaremos.
Y gracias por su atención a todos ustedes. Si hay alguna pregunta, pues con gusto. Y como vemos, la independencia fue un proceso que tuvo sus situaciones particulares, fue rodeada de elementos externos. Obviamente se crearon condiciones internas, pero en general fue atípica. Fue totalmente atípica. Tuvimos la circunstancia de que España tenía otras prioridades y nosotros dejamos de ser prioridad también por la baja producción, porque económicamente no éramos rentables, y eso ayudó a tener una independencia bastante pacífica y sin sobresaltos. Muchas gracias, licenciado Douglas, por esta exposición. Pues más que preguntas hay solo comentarios y la mayoría de felicitación por el tema. Yo quisiera hacer, por ejemplo, una pequeña pregunta en el sentido de que, ¿qué puede este tipo de proceso que se lleva a cabo administrativo para lograr la independencia de estas provincias de España? ¿Qué efecto tienen a largo plazo el hecho de que no hayan sido independencias o independencia, mejor dicho, propiamente del pueblo, como pasó en México, en Sudamérica, que fueron independencias totalmente diferentes, violentas, ¿verdad? México ahorita está, por ejemplo, en Alborada con el grito de Dolores. Sudamérica, en las fechas que les toca, Simón Bolívar y las gestas por todo Sudamérica, en cada país. ¿Eso influye en los procesos de identidad nacional para hoy en Totalmente, día? totalmente, Daniel, porque no nos empoderamos, no nos identificamos con los procesos. Es más, nosotros de ahí salimos con un hondureño apático, que totalmente indiferente al entorno. Lo que no me afecta no me importa. Lo que no, yo solo busco lo que es ganancia para mí. Entonces, a nosotros los procesos políticos y de integración no nos han sido significativos. Y eso se traduce también en la falta de identidad nacional. Nosotros no nos sentimos orgullosos de nuestro país. Y yo a veces les digo, tengan cuidado cuando hablamos de civismo, porque, y lo que voy a decir le va a parecer duro a la gente, pero se lo digo, lo digo como docente universitario y no en función de otra cosa. Cuando yo le pregunto a mis alumnos en la universidad, ¿por qué desfiló usted el 15 de septiembre? Porque muchos lo hicieron. Y ellos no tienen ningún recato en decirme, por puntos, Lee. O sea, no hubo un sentido patrio, no hubo civismo. Entonces, hemos perdido esa raíz de ser de la identidad, de la independencia como un generador de identidad nacional, producto de que no encauzamos al pueblo ni lo incorporamos al proceso. Lejos de eso, lo alejamos, como decía precisamente el acta del 21, que el pueblo no la celebre, sino que sea la élite. Entonces, decía, en general decía el ciudadano centroamericano, bueno, y todavía lo decimos nosotros los hondureños, si no trabajo no como, a mí que me importa la independencia. Yo tengo que seguir trabajando día a día para hacer el pan nuestro cada día. Entonces, no se siente como un beneficiario del proceso, sino nada más como un instrumento para la obtención del poder. Y todavía hoy lo vemos, Daniel, cuando la gente se niega a participar en política. ¿Y qué te dice? Ah, sí que si no me dan un puesto, yo no voy a trabajar en política. Yo les digo, pero es que si no llega, pues no es meta político, no va a poder obtener nada. Y la política también hay que verla como un voluntariado, Daniel, no como activismo, porque es un voluntariado para un mejor país, que eso sí lo tienen los Estados Unidos, que tiene mucho voluntariado político. La gente simplemente puede ser demócrata, pero simpatiza con el candidato republicano y trabaja por el republicano, porque ellos van en función de país. Nosotros todavía tenemos muy, muy cerrado el universo y pensamos, digámoslo así, muy estomacalmente. Bueno, muchas gracias, licenciado Douglas. Es importante que cada uno de nosotros, junto con estas enseñanzas, podamos
empezar a crear esa conciencia, a fortalecer nuestra identidad nacional basado en la historia y los hechos realmente como sucedieron y como están tipificados en las diferentes fuentes primarias. Ya no podemos, a estas alturas, es importante que tanto el sector educativo como también la población en general se empape muy bien de los procesos históricos que se llevan a cabo para ciertos hechos que han ocurrido en el país. Y como usted mismo decía, Douglas, no solamente que un joven desfile porque le dan puntos, que por lo menos sienta que desfila uh, porque se sienta parte de un proceso de identidad, de recordar esto que acabamos de ver hoy en día, porque sabemos que también hay una interpretación un poco compleja con lo que es hacer patria, honrar a la patria, ¿verdad? Hay un concepto todavía muy difuso que de repente no vamos a entrar en controversia con eso, ¿verdad? Pero, Correcto. pero sí es importante que la población y estos espacios sirvan para crear conciencia. Yo personalmente, hoy 15 de septiembre, estoy muy feliz porque veo que de a poco y de a poco la campaña, que pareciese insignificante, pero ha influido mucho en las redes sociales sobre el color de la bandera, por ejemplo. Creo que este es el primer año que he visto que mucha gente le ha tomado mucha importancia a lo del color de la bandera, que uno dirá, ah, eso es algo efímero, pero realmente ya es parte de reconocer un proceso por el cual la bandera tiene un color característico y que no se ha estado, la gente ya empieza a reconocer de que no es el correcto. Y eso, Entonces, sí, no, que eso es importante porque significa que estamos retomando los valores patrios en su origen y queremos identificarnos realmente con lo que es. Ahora, siempre tendremos el problema, Daniel, que nosotros como Estado, porque hay que también, hay una mea culpa ahí, nosotros no hemos generado las condiciones para que ese civismo se vaya estructurando y se fortalezca, sino que, bueno, aunque también hay que reconocer que estamos en un mundo McDonaldizado. Entonces, esas influencias externas vuelven más confuso el proceso de generación de identidad nacional. Pero en el tema de los valores patrios, lo debemos desarrollar y lamentablemente creo que no se está haciendo desde la escuela. Por ejemplo, fíjate que me estaba fijando algo que estaba en un programa de televisión que estaban cantando canciones hondureñas muy antiguas como Candú, El Pitero y todo eso, que a mí me las enseñaron en la escuela y yo me las recuerdo. Pero los presentadores que la estaban cantando estaban leyendo las partituras ahí. O sea, no se las sabían. Y yo las canté corrido sin ningún problema y las aprendí entre 1970 y 1976. Pero las recuerdo muy bien porque construíamos identidad nacional en la escuela. Pero actualmente creo que ya no estamos en lo mismo. Creo que estamos más preocupados en celebrar el Halloween. bueno, definitivamente estamos, eh, bueno, es un camino largo, ¿verdad? Los procesos de identidad son largos, cambian y hay que luchar. Yo pienso que estos espacios son muy importantes porque de a poco se va creando conciencia y definitivamente vamos a optar como campaña de cultura activa, como dirección a que estos espacios sean aún más abiertos porque vamos rumbo al bicentenario. Y pienso que va a ser una fecha importante en la cual debe de haber ya un espacio para hacer una reflexión muy profunda de los procesos históricos, culturales, artísticos en nuestro país, eh, sobre todo reconocer esa multiculturalidad, esa pluriculturalidad y algo muy importante, el empoderamiento de estos procesos. Es interesante, mucha gente pasa por el obelisco y lo primero que puede pensar es un lugar de mala muerte, ¿no? Donde venden carro. Donde venden carros, bueno, donde en el día venden carros, pluralizan carros,
Y venden después venden cosas otras cosas. y en las noches se venden otras cosas. Eso es lo que la gente percibe en los nombres de las avenidas, o sea, cosas tan pequeñas, insignificantes, pero que de alguna u otra manera en otros países toma bastante relevancia, ¿verdad? Un obelisco, el obelisco, incluso la gente, los escudos que estaban alrededor de la base del obelisco eran los escudos de los países centroamericanos. Correcto. Lastimosamente la delincuencia, ¿verdad? Se los robaron la mayoría, pero es interesante, incluso existe a nivel de leyenda urbana y también de hecho histórico que hay una cápsula del tiempo abajo de ese obelisco. A una de documentos que supuestamente se van a sacar en el 1800, ahorita en el 2021. Deberían de sacarse ahorita en el 2021, ¿verdad? Correcto. Entonces, muy interesante, la gente no sabe de estos procesos, más la gente de Comayagüela. Pero sí, para eso son estos espacios, licenciado, le agradecemos mucho y deseamos pues que todas las personas se empoderen de estas fechas importantes. Es un 15 de septiembre y bueno, fortalezcamos nuestra identidad nacional, eh, enseñémosle a nuestros niños la importancia de estos procesos históricos y sobre todo pues tengamos en cuenta eh, la importancia, ¿verdad?, de poder ser generadores de estos procesos de identidad. Muchas gracias, licenciado Douglas, por su tiempo. Le agradecemos mucho. Eh, igual a la plataforma de Cultura Activa, a todos los compañeros, muchas gracias. A nuestros invitados que están el día de hoy en Facebook, les agradecemos mucho sus comentarios, sus felicitaciones. Han sido realmente un buen apoyo y les esperamos. Les invitamos a que puedan ver toda la programación que tenemos el día de hoy, el día de mañana y todos los días en Cultura Activa. Muchas gracias por su atención y tengan una feliz tarde, una hermosa y lluviosa tarde.